Consultoría y Capacitación SC presentó una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, doble tributación del impuesto sobre nóminas de la Ciudad de México, con la participación especial del maestro Víctor Manuel Barajas Barrera, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana. Es autor de diversas publicaciones nacionales e internacionales en materia fiscal y patrimonial, así como conferencista y catedrático regular en diversas asociaciones nacionales y extranjeras. En el ámbito laboral, fue subdirector de consultas y autorizaciones en materia fiscal internacional en el Servicio de Administración Tributaria. En el 2004 se incorporó al área fiscal y de planeación patrimonial de Basham, Rynch y Correa SC, firma en la que actualmente se desempeña como socio de esa área. En la conducción contaremos con la participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues feliz año 2018. Iniciamos con el primer programa de este año. Felicidades a todos. Y empezamos con el pie derecho, con un invitado especial para un tema también muy especial. Este tema de la doble tributación en relación al impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Y tenemos como invitado especial, ya lo mencionaban hace un momento, al maestro Víctor Manuel Barajas. Víctor, muchas gracias como siempre, bienvenido. Gracias por el tiempo que nos dedicas. Al contrario, muchas gracias por la invitación. También. Muchas gracias. Pues, Víctor, este tema de la doble tributación en el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México, que ha causado en la práctica mucha controversia y mucha preocupación por parte de los empresarios, toda vez que de la manera en que nos vas a explicar ahorita y plantear el problema, parece que la Ciudad de México, al momento de legislar sobre este impuesto sobre nóminas, consideró como sujetos del impuesto a todos aquellos contribuyentes que por el hecho de aperturar una cuenta bancaria y hacer pagos del impuesto sobre nóminas a trabajadores que se encuentran en otra entidad federativa, eso los hace sujetos del impuesto, además del impuesto que deben de pagar, en su caso, en la entidad federativa de que se trate. A eso nos referimos con la doble tributación, pero quisiera que nos plantearas un poquito cuál es el problema y cuál ha sido tu experiencia en relación a este tema, pero empezamos con el planteamiento del problema para abocarnos a él. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas gracias. Efectivamente hay un tema aquí muy importante, muy interesante y que se da, la verdad es que yo me atrevería a decir todos los días en aquellas empresas que están radicadas en la Ciudad de México, pero que tienen oficinas, establecimientos, sucursales en el interior de la República. Y pues básicamente es precisamente el pago 2 veces de un impuesto sobre nóminas, tanto en la Ciudad de México como en el estado donde se encuentra la nómina de esa oficina. Okay. Y por ello yo me he llamado yo me he atrevido a decir que esto es un nuevo impuesto, pero no un impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México, sino un impuesto sobre erogaciones. Bien. En relación con las remuneraciones al trabajo personal subordinado. Okay. Ya no es un impuesto sobre nóminas, es un impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal subordinado. ¿Por qué? Empecemos con el marco normativo del tema. Bien. El artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, que es el capítulo 5 de este código, establece que se encuentran obligadas al pago del impuesto sobre nóminas las personas físicas y morales que en la Ciudad de México, es muy importante resaltar esta parte, realicen erogaciones en dinero o en especie por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado, independientemente de la designación que se les otorgue. Bien. Se consideran erogaciones destinadas a esto, pues obviamente los sueldos, los salarios y muchos otros conceptos remunerativos, y sin entrar ahorita a temas de cuál es remunerativo o no, okay. Simplemente la ley enlista una serie de pagos al personal que se consideran dentro del catálogo de remuneraciones para efectos del impuesto sobre nóminas, pero también incluye, por ejemplo, comisiones y también incluye incluso pagos a consejeros, administradores, comisarios de sociedades. Como ustedes saben, la base del impuesto desde 2014, porque en 2013 era del 2.5%, ahora es del 3%, la tasa del impuesto sobre, pues precisamente las erogaciones que se hablan sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado. Uh-huh. ¿Cuándo se causa el impuesto? Pues se causa en el momento en que se realicen las erogaciones. Y toda la problemática que se da en relación a este tema, pues está justamente por el uso de la acepción erogaciones.
Lo importante, insisto, ya no es quién presta el servicio ni dónde se presta, sino simplemente el hecho de erogar una cantidad para remunerar a los trabajadores. Esto o esta redacción parte de una reforma hace muchos años del Código Fiscal de la Ciudad de México, en el que trató de incluirse dentro del alcance de este impuesto, pues precisamente aquellos empleados que, si bien pueden estar basados en la Ciudad de México, se trasladan alrededor o en el perímetro de la ciudad, pues por las labores propias de su empleo, ¿no? De vendedores, ¿no? Entonces, la empresa está en la Ciudad de México, pero el vendedor se desplaza alrededor de la Ciudad de México, el Estado de México, en Querétaro, Hidalgo, etcétera. Y entonces, pues quedaba un poco abierta la posibilidad de que no se pagara el impuesto en la Ciudad de México, porque se argumentaba que el servicio se prestaba, por ejemplo, en el Estado de México, que estamos aquí pegados. En ese sentido, se modifica la ley y con el propósito de alcanzar también este tipo de remuneraciones, y se modifica a efecto de poder gravar las erogaciones que se hicieran en función de este tipo de remuneraciones, independientemente de la residencia del trabajador. ¿O de dónde prestar el servicio? O de dónde prestar el servicio. Sabemos que la mayoría de las legislaciones estatales privilegian la residencia del empleado o el lugar donde se presta efectivamente el servicio para efectos de gravar justamente la nómina, ¿no? Pero insisto, dada la razón que acabo de exponer, pues eso ya no ocurre en la Ciudad de México. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Hace un par de años las autoridades fiscales de la Ciudad de México vieron la oportunidad de gravar, apoyándose en esta redacción del Código Fiscal actual, de gravar la nómina que también se paga en otras entidades federativas. Iniciaron auditorías y empezaron a determinar las diferencias de impuestos por no haber incluido dentro del impuesto sobre nóminas de la Ciudad de México el pago de la nómina en una entidad federativa diferente. O sea, se pagaba de aquí, Víctor. O ese es otro punto que vas a tocar. Exactamente. El servicio se prestaba allá, por principio de cuentas. El servicio se prestaba ya. Ok, de acuerdo. Y por lo tanto, bueno, pues la verdad, la mayoría de las compañías que radican en la Ciudad de México, pues tienen un departamento de recursos humanos, de nóminas, pues normalmente radicado en la Ciudad de México. Y entonces el tener una oficina fuera, lo único que significa es dispersar la nómina desde la Ciudad de México. Bien. Y por lo tanto, pues bueno, pagar el impuesto sobre nóminas de la otra entidad en donde estuviera basado el personal. Ok, ahí vamos. De otra forma, se pagaba la de allá, ¿verdad? Correcto. De otra forma, si no se paga el impuesto sobre nóminas de Querétaro, de Nuevo León, de Jalisco, pues entonces habría un reclamo, me parece que muy válido, de las autoridades locales, donde está el registro patronal, además, donde está el registro en el impuesto sobre nóminas de aquellas entidades, de reclamar un impuesto, diferencias de impuesto en otro estado. Muy bien, ahí vamos entonces. La problemática parte, Francisco, del hecho de que la Ciudad de México considera que el lugar donde aperturó la cuenta bancaria desde la cual se dispersa la nómina es el lugar en el que se hace la erogación. Independientemente que uno no acuda a las sucursales bancarias de los bancos para este tipo de trámites, todo se hace vía electrónica, claro, y que pues quizá todos los depósitos que se reciben son del exterior de la Ciudad de México o simple y sencillamente no hay manera de distinguirlos y tampoco hay una manera clara de señalar que la erogación por el simple hecho de haber aperturado la cuenta bancaria en la Ciudad de México ocurre en la Ciudad de México. Eso legalmente y me parece que incluso financieramente, bancariamente es imposible de sostener. Claro. Por el simple hecho de que las operaciones virtuales financieras pues no tienen un lugar de residencia, ocurren en la nube. Totalmente. Y ya no existen bóvedas de oro que respaldan el valor que cada quien tiene en su cuenta bancaria. Es correcto. ¿No? Entonces, pues decía yo, aprovechándose de esta circunstancia, las autoridades fiscales determinaron impuestos basados en el hecho de que la sucursal bancaria a través de la cual se dispersa la nómina está ubicada o fue aperturada en la Ciudad de México. Caray. El problema no acaba ahí, ¿no? Nosotros tenemos muchos casos, algunos casos de clientes que naturalmente se inconformaron con esta situación. Se platicó con las autoridades fiscales de la Ciudad de México, quienes en principio se manifestaron de acuerdo con el criterio de que no debiera ser tan extensiva esa interpretación, pero bueno, pues por reglamentación interna, por normatividad interna, decidieron proceder con las liquidaciones.
Y a pesar de algunos absurdos que ahorita comentaremos, que se podría llegar a partir de ese tipo de interpretaciones, pues ya existen casos que están siendo dirimidos y están siendo analizados por nuestros tribunales, hasta este momento no con muy buenos resultados. Aún mostrándoles el pago que hiciste en la entidad federativa correspondiente. Exacto, la verdad de las cosas es que se han hecho valer una serie de argumentaciones en el sentido desde el más elemental y lógico, como lo que decía yo, la cuenta bancaria, el lugar donde se llevó el expediente y se firmó el contrato de apertura de crédito, de depósito bancario, no debe fijar las bases sobre las cuales se debe sostener que estamos en presencia de un pago desde la Ciudad de México. Ponía yo el ejemplo, si el administrador de la compañía radicado en la Ciudad de México se va de viaje a Estados Unidos por un viaje de trabajo, se lleva su computadora y se lleva sus claves bancarias, sus tokens, y desde Nueva York dispersa la nómina usando el dispositivo electrónico que el banco le otorga, no significa que se esté pagando desde Nueva York. De acuerdo. Significa que se está pagando a través de un banco radicado en México, pero de ninguna forma puede sostenerse que el pago está haciendo desde la Ciudad de México. Claro. La sucursal bancaria es, insisto, simplemente aquella que lleva el archivo del contribuyente, el folder con toda la información del contribuyente, y no así la que tiene en su bóveda el dinero suficiente para hacer la dispersión. Entonces, obviamente se planteó esta problemática, se plantearon argumentaciones del tipo, desde el punto de vista constitucional, en el sentido que el artículo 31 de fracción cuarta de la Constitución efectivamente obliga a los mexicanos a contribuir al gasto público, tanto de la Federación como de los estados y municipios, en la medida proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Pero el 121 de la propia Constitución, fracción primera, también dice que los efectos de las leyes locales tendrán únicamente su origen y su efecto, insisto, en el territorio donde fue promulgada la ley. De forma tal que si vamos a ser extensivo la ley de la Ciudad de México al pago de la nómina en otro estado de la República, pues podremos llegar a la conclusión que entonces no es un auténtico impuesto sobre nóminas, sino un impuesto sobre erogaciones que no necesariamente además van a ser dadas en la Ciudad de México, por lo que acabo de explicar. Claro. O sea, ellos piensan siempre en un lugar físico. Ellos piensan en un lugar físico en operaciones virtuales. Operaciones virtuales, o sea, no puede ser compatible. No, es totalmente incompatible. Y bueno, esto radica principalmente por el cambio que tú nos platicabas en relación a considerar como sujetos no a los contribuyentes, no por el hecho de que el servicio se los presten los trabajadores en el territorio de la Ciudad de México. Así es. Y es muy interesante porque además viene una serie de consideraciones. La primera, el artículo 108 de la Ley Federal del Trabajo obliga a los patrones a pagar el salario en el lugar donde se preste el servicio. Correcto. Entonces, en principio, el patrón está obligado a pagarle su salario en Querétaro, en Nuevo León o en Jalisco, donde se prestó el servicio. Estoy de acuerdo contigo. Hacerlo de otra manera sería violatorio de la Ley Federal del Trabajo. Hay un artículo también de la Ley Federal del Trabajo, me parece que es el 101, 102, que te dice que lo puedes hacer mediante una transacción electrónica. Pero eso no te quita la necesidad o la obligación de tener que pagarlo donde se presta el servicio. Claro. Es decir, una cosa es donde el lugar donde apertura la cuenta y otra cosa donde tengo obligación de pagar al empleado. Claro. Y llegaríamos a un absurdo como decir que si el impuesto se calcula y se causa por el simple hecho de erogar, el hecho de que yo haya mandado una transferencia a Nuevo León para pagarle al empleado, ya estoy causando el impuesto sobre nóminas, aunque él no lo haya recibido. Estoy de acuerdo. Insisto, el pago se hace donde se presta el servicio y solamente hasta que él recibe el dinero en su cuenta bancaria, que dicho sea de paso, seguramente está aperturada en Querétaro o en Jalisco o en Nuevo León, en el momento en el que él recibe el pago y le cae a su cuenta bancaria aperturada en Nuevo León, en ese momento se entiende que hay una erogación. Antes no la hay. Antes pudo haber una transferencia de dinero que de no haberse completado por un motivo técnico, por un motivo informático, entonces no habría una erogación. Sería hasta el momento que se paga cuando existe una erogación. Qué interesante. Y si le mandaras los cheques y los cobrara allá, ¿no? Si le mandaras el cheque y lo cobrara en la sucursal. Y el cheque lo cobra en la sucursal, entonces no me dirías, oye, se cobró en Nuevo León, pero aquí te dirían no, porque se emitió el cheque en una cuenta de un banco en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Muy bien. Sí, okay. y la verdad de las cosas es que el argumento de la autoridad fiscal y que pues ha sido compartido por tribunales en primera y segunda instancia de la Ciudad de México, pues ha sido en el sentido, bueno, es que no me demostraste que la recepción del pago la tuvo el empleado en Querétaro, en Jalisco, en Nuevo León. Entonces, uno tiene que, aparentemente,
además de todo, recabar información de terceros, como serían los propios empleados, ver dónde aperturó su cuenta, ver en qué lugar físicamente le estuvo haciendo retiros para entonces poder demostrarle a la autoridad que el pago no fue en la Ciudad de México. Qué caray. Bueno, ya estamos en el entendido de la problemática, Vic. Y bueno, algunos contribuyentes, como tú dices, acudieron a algún medio de defensa. ¿Y ahí cuál sería la procedencia de este medio de defensa? La procedencia fue válida. ¿Sí? En todos aquellos casos que ha patrocinado la firma se han admitido las demandas de nulidad. Tribunal Contencioso de la Ciudad de México. Sin embargo, pues sí debemos decir que la experiencia que hemos tenido en todos estos casos no ha sido favorable. El Tribunal Contencioso de la Ciudad de México ha dado la razón a la autoridad sobre argumentos muy... Es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es su argumento sólido? El único argumento que ellos conceden o que ellos tienen para poder dar la razón a la autoridad es que en la Ciudad de México o el impuesto se causa en relación a la fuente de riqueza que manifiesta un contribuyente en la Ciudad de México para pagar una nómina. Incluso es muy desafortunado porque hay una parte de la sentencia, bueno, me voy a adelantar un poco, el Tribunal Contencioso de la Ciudad de México así lo resolvió, en sentencias muy ambiguas, son a veces hasta inteligibles, diría yo, por el cual está dando la razón a la autoridad de la Ciudad de México, y luego se han apelado, y en apelación la Sala Superior del Tribunal Contencioso de la Ciudad de México también ha confirmado esta sentencia, y me voy a permitir pues leer simplemente un párrafo de uno de los casos que tenemos, porque me parece muy sintomático de la visión que tienen. Sí. Dicen ellos, por lo tanto, las cifras que la resolutoria tomó como referencia para calcular el impuesto sobre nóminas no afecta a la esfera de los derechos de la actora, porque se está gravando la erogación, no el destino final del recurso desembolsado de la cuenta que se apertura en la Ciudad de México. Y por ende, si la parte actora no demostró que esas cantidades que pagó en distinta entidad federativa salieron de una cuenta aperturada en otra entidad distinta a la Ciudad de México, es claro que no se ha eludido del pago del impuesto sobre nóminas que regula el Código Fiscal de la Ciudad de México. Ah, caramba. Entonces, por eso decía yo, iniciaba diciendo que ya no es un impuesto sobre nóminas, es un impuesto sobre erogaciones dirigidas a la remuneración al trabajo personal subordinado y que con eso, al juicio de la autoridad local y de los propios tribunales locales, es suficiente para detonar el pago del impuesto sobre nóminas. Esa es la muy mala noticia, estimado Francisco, y muy mala noticia porque al final del día, insisto, todos aquellas empresas que efectivamente tengan oficinas fuera de la Ciudad de México, pues tendrán que revisar la forma en que están haciendo sus pagos, y pues buscar una alternativa diferente, porque lo que es una realidad es que no podemos dejar de enterar el impuesto sobre nóminas de la entidad donde radica el empleado, porque de otra manera pues vamos a tener dos problemas, el de la Ciudad de México y el de la entidad federativa donde se encuentra el empleado. Claro. Entonces tendrías que aperturar una cuenta en el estado, en la entidad federativa de que se trate, para que de ahí pudieras pagar. Si no la tienes así, te cobrarían el impuesto tanto en la Ciudad de México como en la entidad federativa, ¿no? Pues es parcialmente correcto, porque la verdad es que yo tampoco me sentiría del todo cómodo con una solución nada más así de simple. ¿Por qué? Porque algunas partes de las determinaciones de la autoridad fiscal y de las resoluciones de los tribunales también se pudiera advertir que el lugar donde reside el banco, vamos a llegar a un absurdo como eso. Si el banco donde está aperturada la cuenta, reside en la Ciudad de México, con eso es suficiente, y el contribuyente se dio de alta en el Registro Federal de Contribuyentes en la Ciudad de México, aunque tenga una sucursal fuera de la ciudad, eso es suficiente para pensar que el dinero sale de la Ciudad de México. Imagínate los alcances de una determinación de esta naturaleza, porque estaremos hablando de que entonces ya ahora tendremos que buscar un banco fuera de la Ciudad de México, que no sé si existan demasiados, o no sé, pues Banco de Bajío, quizá Banregio, yo creo. Banregio, porque incluso Banorte pues ya está aquí en Reforma. Que tuviéramos que buscar un banco fuera para poder válidamente decir que el dinero por ningún lado nunca estuvo radicado en la Ciudad de México. Entonces yo creo que lo que vamos a hacer, Vic, es llevarnos el efectivo para pagarles en efectivo allá, o no sé qué es lo que quieran, ¿no? Mira, al absurdo como ese llegaríamos. Podemos llegar a muchos absurdos, ¿no? Al absurdo de buscar un banco fuera de la ciudad, al absurdo de llevarnos el efectivo y pagar como antes, con el riesgo de no ser deducible,
porque también ahora ya eso no es deducible. Eso sería otra cosa. Con el riesgo de seguridad que el día de hoy existe en nuestras carreteras. En fin, creo que la solución simplemente es radical, pero empujado por este tipo de criterios recaudatorios y voraces de las autoridades de la Ciudad de México. Y decía yo, el objetivo de la reforma del Código Fiscal de la Ciudad de México no fue llegar a un alcance como este. Fue tratar de capturar fiscalmente a los contribuyentes que trabajaban para la empresa en la Ciudad de México, pero fuera o alrededor de la ciudad, pero no de capturar también la nómina que se pagaba simplemente desde la Ciudad de México. Otra alternativa también es, me llevo todo el Departamento de Recursos Humanos fuera de la Ciudad de México para que desde una cuenta aperturada fuera de la ciudad, en un banco que no esté radicado en la Ciudad de México, se dispersa la nómina, ¿no? Pero me parece que llegar a ese tipo de soluciones simplemente para no meternos en un problema de esta naturaleza, pues yo creo que es extremo. Y yo creo que no es el punto. Yo creo que el punto es que lo que están haciendo ustedes es muy importante. O sea, tratar de ubicar esto en un contexto de legalidad, en un contexto de constitucionalidad y ubicarnos en la defensa en que se logre modificar o que sea inaplicable por lo pronto esa disposición. ¿Para qué? Pues para que se genere un cambio, Víctor, porque no se trata de buscar una alternativa para, como ellos lo dicen, para eludir una redacción y una normativa de la autoridad, nada más para decir, oye, ¿qué quieres que haga para que no caiga en el supuesto? O sea, está mal, déjalo mal, pero dime qué hago o tú como asesor le des una alternativa para que no se encuentre en el supuesto, cuando yo creo que no vamos por ahí. Yo creo que lo que tenemos que buscar es que el legislador entienda que se equivocó o que la autoridad entienda que la interpretación que le está dando no es la correcta. Por eso me interesa mucho ver tus argumentos para defender esto, las etapas para defenderlo, cómo les ha ido, que ya nos platicaste una parte, y nos des de manera toral cómo se debe de manejar todo esto. Claro, pues sí, efectivamente, los argumentos existen muchos. El argumento del tema técnico, de por qué no es un pago efectivamente realizado en la Ciudad de México. El concepto de erogación, erogar es pagar, es disponer de una cosa en beneficio de otra persona, y eso no necesariamente se da en la Ciudad de México. El argumento de la doble tributación o de la invasión de las facultades de la Ciudad de México contributivas en las facultades de la otra entidad federativa. Y también el tema de la doble tributación, sabemos que la Corte ya hace muchos años determinó que no necesariamente es inconstitucional, siempre enfocado en la doble tributación internacional, nunca vista desde la vista de la doble tributación local, porque finalmente es el mismo sujeto en materia en relación al mismo gravamen, en relación a la misma erogación en dos entidades distintas, ¿no? Entonces, la doble tributación también hay un tema, sobre todo vista desde el entorno del artículo 121 constitucional, y por supuesto toda la serie de vicios formales que de suyo ya traen este tipo de liquidaciones. Por ejemplo, la autoridad fiscal, pues la verdad es que no analizó esos argumentos, no analizó las pruebas que en estos casos los contribuyentes han estado proporcionando. El hecho de que haya un padrón sobre nóminas en la otra entidad federativa que está pagando seguro social en la otra entidad federativa, que existe un padrón sobre nóminas fiscales locales en la otra entidad, y que efectivamente se está demostrando que el empleado radica fuera de la ciudad, ¿no? Claro. Pero bueno, en primera y segunda instancia, me refiero en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso, en la apelación, no hay casos favorables. Estamos ahorita en la etapa de colegiados, en el amparo directo en colegiados, en donde esperamos que las autoridades no tengan un enfoque recaudatorio localista y vean los argumentos legales objetivamente, los analicen en su integridad y puedan pues darnos la razón de que efectivamente se trata de un abuso por parte de las autoridades locales. Bien. Decía yo al principio que no todos son malas noticias, ¿no? Pero este tipo de criterios recaudatorios normalmente traen consecuencias, y pueden traer consecuencias para nada deseadas ni buscadas por la propia autoridad. El hecho de tener una sentencia, vamos a pensar que ya fuera fija, definitiva, inatacable, de un tribunal, en el cual le diga al contribuyente que lo que interesa no es
el lugar donde se presta el servicio, donde se da la nómina, donde está el empleado, sino lo que importa es simplemente el lugar donde se eroga, nos llevaría al absurdo de que todas aquellas empresas que saquen su departamento, y decía yo, de recursos humanos o de pago de nóminas fuera de la Ciudad de México, pues no estén obligadas a pagar el impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Tampoco necesariamente va a estar obligadas a pagar el impuesto sobre nóminas de la otra entidad donde va a estar el departamento de nómina. Dependiendo. Porque pues no van a radicar ahí los empleados de la Ciudad de México, van a estar en la Ciudad de México. Pero el hecho simplemente de sacar la cuenta bancaria, sacar a la persona que está pagando la nómina de la ciudad, pues dejaría una situación mucho peor a la Ciudad de México, claro, porque ahora se quedaría con un impuesto recaudado en años anteriores, pero a futuro, de aquí a que cambie la ley, con un vacío de recursos derivado justamente de esta interpretación legal y judicial que están haciendo las autoridades fiscales. Claro, claro. Y el impacto pues sería tremendo para ellos, pero finalmente es lo que te decía hace un momento. No se trata, ni como veíamos hace un momento, de eludirla, ni tampoco que se deje de recaudar. Yo creo que se trata de que sea algo que corresponda al objeto del impuesto. Correcto. Y aquí tú acabas de mencionar algo con lo que empezaste. Dijiste, me cambiaron el objeto. Así es. El objeto no es la nómina, el objeto son las erogaciones. Entonces yo creo que ese punto que tú dices es muy importante, pero a mí sí me gustaría que esta parte se viera más desde el punto de vista de una interpretación adecuada de la norma o una modificación a la norma de que estamos analizando. Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuál sería el efecto en este caso del amparo? Oye, no lo pagues en la Ciudad de México, pero no le estarías quitando recaudación a ningún estado, porque el estado donde se prestó el servicio ya cobró el impuesto correspondiente y eso no lo estás reclamando. Lo que estás reclamando es el impuesto que en su caso se está cobrando la Ciudad de México. Exactamente. Al final del día, digo, el efecto del amparo en este caso particular sería dejar sin efectos el crédito fiscal. Crédito fiscal. Eso no quiere decir efectivamente que deje sin efecto el pago del impuesto sobre nóminas. El pago del impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México ya estuvo hecho, ya fue hecho en su oportunidad, íntegro. Obviamente no se va a pagar nuevamente el impuesto sobre nóminas de los empleados de la otra entidad federativa, porque es muy importante aclarar esto, ¿no? Sí. No se trata de dejar de pagar el impuesto de los empleados de aquí. Exacto. Se trata de no pagar dos veces. Que no se pague ese impuesto en ninguna parte, ¿no? Correcto. No ese es el caso. El empleado, el impuesto de los empleados, de la nómina de los empleados de Querétaro, ya se pagó en Querétaro. Y el impuesto en la Ciudad de México de los empleados de aquí. El efecto del amparo sería simplemente que no me quieran cobrar ahora el impuesto de los empleados de Querétaro cuando válidamente yo ya lo pagué. Y cuando esa entidad federativa sí tenía el derecho a exigir ese impuesto. Sin embargo, si el amparo fuera negado, pues el efecto sería totalmente el opuesto. Porque en ese caso, pues la empresa, con todos los argumentos legales de una sentencia, iría internamente a discutir el tema y pues seguramente lo que haría es cambiar el origen de la erogación y entonces pues dejar de pagar el impuesto de los empleados de la Ciudad de México. ¿No? La verdad es que yo soy de la idea que ni siquiera es necesario modificar la redacción del artículo como está. El artículo no es necesariamente deficiente. Es la interpretación o normatividad. normatividad. Es la interpretación que se le está dando, porque el artículo sí dice las erogaciones que se paguen en la Ciudad de México. El alcance que se le debe dar a la palabra erogación que se paga en la Ciudad de México me parece que es distinto al que le están dando las autoridades fiscales. Porque el alcance correcto sería decir que solamente puede erogar algo en el momento en que el destinatario percibe el origen del pago, el pago. Y esa erogación no se está dando en la Ciudad de México. Esa erogación se está dando en el lugar donde yo tengo obligación de pagar mi nómina. Y eso es en Querétaro, en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo o donde esto sea. Estoy de acuerdo contigo. La interpretación, finalmente, ¿qué es lo que los tribunales van a dilucidar? Esa interpretación. Pero a lo mejor también aclararlo un poquito más sería deseable, ¿no, Vic? Para que no nos quedáramos con interpretaciones y se fuera de una forma o más... no diéramos ideas. Exacto, porque eso fue una idea maquiavélica de alguien, ¿eh? Correcto. Y que se aprovechó de esa circunstancia. Y fíjate que es un tema muy interesante porque así como a nosotros los contribuyentes nos atacan en ocasiones operaciones que a juicio de la autoridad
se entienden elusivas, se entienden abusivas de la ley, ¿no? Hay un concepto de abuso del derecho, o fraude de la ley. Y pues yo me pregunto, ¿esto no sería un fraude a la ley, pero desde el punto de vista de la autoridad fiscal? Sí. Porque pues la verdad es que me parece que no hay mucha diferencia entre un famoso fraude a la ley, abuso del derecho del que comete el contribuyente y que es tan criticado por la autoridad fiscal como en este caso, ¿no? Es un buen ejemplo de lo que podría ser un fraude a la ley en sentido inverso. ¿Alguna otra situación en las sentencias que has estudiado, Vic? Bueno, si es que nos adelantaste alguna, pero alguna otra cosa que hayas visto en la sentencia que te haya llamado la atención en relación a los argumentos, que creo que ya nos diste el más sólido para ellos, pero alguna otra cosa o en algún alegato, algo que hayas visto en relación a este tema que dé luz a que pudieran los colegiados cambiar esa sentencia, modificar esa sentencia? Pues sí, mira, las sentencias en primera instancia han sido muy ambiguas, insisto, muy escuetas, y además no han analizado los argumentos de fondo completos, ¿no? Simplemente se han enfocado en el argumento toral. Dicen ellos que si hay una erogación, que lo importante no es el territorio donde se presta el servicio, no es un impuesto territorial, es un impuesto que afecta la fuente del gasto, ¿no? De la erogación. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, ya incluso a nivel apelación, la Sala Superior del Tribunal Contencioso ya ha dado la razón parcialmente a los contribuyentes, diciendo que efectivamente, si bien no pasa desapercibido que no se han analizado en su totalidad los argumentos hechos valer, los conceptos de impugnación hechos valer por el contribuyente, pues que no es suficiente porque no coincide con el argumento toral, con el argumento de fondo. Sostiene la Sala Superior que efectivamente el impuesto no está destinado a causarse en relación a donde se presta el servicio, sino en relación a donde se efectúa la erogación, y por lo tanto da la razón a la autoridad. Obviamente hay otra serie de cuestiones formales de la propia visita que pues, se atienden en los amparos, ya de manera muy particular, que si hay juicios de valor por parte de los auditores, y en ese sentido podría también ser inconstitucional o ilegal la resolución, pero básicamente los argumentos son los que hemos comentado. Las sentencias sí llaman la atención porque se preocupan simplemente del desembolso del recurso económico, confunden un poco el objeto del impuesto porque en lugar de ser propiamente la nómina, lo confunden con la manifestación de riqueza, y así lo dicen, la manifestación de riqueza del patrón en la Ciudad de México. Entonces resulta ser que es un impuesto aparentemente a la manifestación de riqueza, cuando ya tenemos un impuesto sobre la renta que atiende eso. Exactamente. Y que además hay un convenio de coordinación fiscal que prohíbe a la Ciudad de México cobrar impuestos equivalentes a los federales, y en ese sentido, un impuesto que atiende a la manifestación de riqueza, a la fuente de riqueza, me parece que podría incluso estar en riesgo el convenio de coordinación fiscal de la Ciudad de México. Muy bien. Qué interesante. ¿Y qué nos puedes decir, Vic, en relación a los impuestos? O sea, este impuesto también en términos de la ley del IVA, en el 41, 43, no recuerdo exactamente, también se les permite, se les faculta a los estados para legislar algún impuesto sobre salarios también. Esto no tiene nada que ver con esta situación que estamos platicando en relación a otro gravamen adicional, o a lo mejor estamos ahora sí dándole la razón diciendo uno es por erogaciones y el otro es por realmente nómina. Pues sí, no sé si me explico lo que te estoy comentando. No, pues sí, y sería, me parece que llegar a algo muy desafortunado, porque cambiarle, como tú bien decías, el objeto del impuesto, en primer lugar habría que cambiarle el nombre, porque entonces ya no está atendiendo al impuesto sobre nóminas. Sí dice nóminas, ¿verdad? En su encabezado. Impuesto sobre nóminas. Habría que cambiarle entonces al objeto del impuesto, y además ya no sería, pues, si nos vamos a poner creativos, pues no debería ser un impuesto a las erogaciones por concepto de remuneraciones al trabajo personal subordinado. Sería un impuesto al gasto. Exactamente. Y eso me parece que sí sería también invasivo de facultades federales y pues motivo de suyo de una interpretación constitucional ahí bien interesante, ¿no? Generar y crear impuestos a la ligera sobre la misma fuente me parece también muy agresivo por parte de la autoridad, y pues puede generar este tipo de situaciones elusivas que los propios tribunales están invitando a cometer, ¿no? Yo por eso leía el párrafo de la sentencia, en la cual dice
Si se elude el pago del impuesto mediante pagos a través de otra entidad, pues eso sería otra cosa diferente y eso no estaría afecto a este impuesto. Es una invitación clara a ese tipo de actos que me parece que serían totalmente innecesarios, ¿no? Claro. Bueno, entonces aquí la recomendación para tus clientes, o qué has manifestado con tus clientes que pudieras compartirnos, Víctor, en relación a este tema. Pues la primera de ellas, si tienen aquellos que tengan oficinas fuera de la Ciudad de México y que paguen la nómina de esas oficinas desde una cuenta en una sucursal de la Ciudad de México, hay que moverla de inmediato. Eso me parece que es para anteayer, ¿no? Porque aparte hay muchos casos como no estamos hablando de pocos, ya me atrevería a decir yo decenas, si no es que cientos. Okay. Y pues es una problemática que con el tiempo se va a seguir extendiendo, porque los ejercicios fiscales pues, siguen corriendo, ¿no? Okay. Entonces, de entrada, la nómina de las oficinas de fuera de la Ciudad de México, pagarse desde una sucursal, desde una cuenta aperturada. Buscar un banco local. Pues, me parece un extremo, pero podemos llegar hasta ese extremo de protección. Buscar una cuenta fuera de la Ciudad de México, de preferencia, a lo mejor hasta en un banco fuera de la Ciudad de México, número uno. Ajá. Número dos, pues también el departamento de nóminas debería estar, o por lo menos de ese establecimiento estar fuera de la Ciudad de México, porque si no, pues también al ratito nos van a decir las autoridades que se hizo esto con todo el propósito de evitar el pago del impuesto, lo cual más bien no es de evitar, simplemente es de no ubicarme en un impuesto que no me corresponde. Claro. Y podemos llegar hasta el absurdo de decir que la fuente del ingreso de esa cuenta respecto de la cual se distribuye la nómina tampoco tiene que venir de la Ciudad de México, porque no faltaría el funcionario que diga que como el origen de la erogación que se utilizó para pagar una nómina vino de la Ciudad de México, entonces que la erogación de suyo viene de la Ciudad de México. O sea, hasta una transferencia bancaria para que digas, bueno, y de ahí dispersas y pagas de un banco o de una cuenta aperturada en el Estado, como tú dices, podrías llegar a esa exageración. Entonces tendrías que cambiarle ahí también a que demostraran que de ese mismo dinero o de esa misma transferencia fue que tú pagas, que no tenías nada. Tenías nada. Porque si tenías algo ahí, sería complicado decir que si lo agarraste de lo que ya tenías o lo agarraste, o sea, son meros absurdos. Es absurdo. Son meros absurdos. Digamos que el escenario ideal sería que abrieras una cuenta de banco distinta donde te pagan tus clientes. Exacto. Fuera de la Ciudad de México y a partir de ahí dispersar la nómina de todo el grupo en México, en la República Mexicana, ¿no? Para que de esa manera no te pudieran decir de ninguna forma que la erogación provino de la Ciudad de México. Es decir, están invitando a los contribuyentes a que saquen su dinero de las sucursales de la Ciudad de México. Claro. Lo cual me parece que es, en un segundo aspecto, muy negativo para la ciudad. Claro. ¿No? Pues están, insisto, invitando a que los bancos en la ciudad pues no tengan cuentas de empresas importantes, ¿no? Claro. Y en relación a este mismo tema de la doble tributación, nada más como experiencia, porque necesitaremos tener aquí, como bien platicábamos hace un momento, todas las legislaciones de cada uno de los estados, pero ¿ha habido algún precedente, Víctor, en relación a alguna posible doble tributación, pero local? No que yo sepa, los precedentes de doble tributación los tenemos a nivel internacional. Okay. Creo que nunca nos hemos metido, porque no había sido necesario, tal cual hoy lo tenemos, a ese análisis, ¿no? El artículo 121 no es muy claro que aplique a este tema. Es decir, habla de las facultades de los estados para imponer sus propias leyes, pero en relación a los actos y operaciones que se lleven a cabo en el Estado. Parece que se refiere más bien a los temas registrales, pero la interpretación constitucional pues es que también le aplica a cualquier ley, incluso alguna fiscal, ¿por qué no decirlo? En el sentido de que impongan sus propias leyes para recaudar contribuciones locales. Pero, y si es así de esa perspectiva, no será propiamente una doble tributación, más bien será una invasión de facultades. Así es. O de competencias contributivas, pero al final del día, pues una cosa va unada con la otra. Con la doble tributación. Sí, porque de suyo ya es para el empresario una carga importante el pago de ese impuesto sobre nóminas como para estarlo pagando doble. Y si eso le aunamos ahí lo relativo a la previsión social que quieres otorgar y que te limitan la deducibilidad, pues entonces yo creo que esto ya está yendo más allá de una situación simplemente de una interpretación, Víctor. Esto ya está yendo más a que yo creo que el empresario también
debe hacer un poquito de fuerza a través de sus organizaciones, porque esto es grave. Correcto. Y ¿sabes qué es lo más? Coincido plenamente. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que no se ha hablado mucho del tema. La verdad es que este tema pues se ha mantenido discreto, se ha mantenido, yo no diría oculto, porque esto no está oculto a nadie. Simple y sencillamente la gente no ha medido los alcances. A lo mejor las liquidaciones no han sido exorbitantes hasta este momento, que hay liquidaciones importantes. Digo, el 3% sobre la nómina de todos los demás estados de la República para una compañía basada en la Ciudad de México son liquidaciones que ya empiezan a hacer un número importante, más actualización, más recargos, más multas, ¿no? Sí. Pero sí, en esencia me parece que es algo que debe dársele mayor difusión para que se entienda lo nocivo y la problemática que este tipo de interpretaciones está teniendo. Trae en la práctica. Pues sí nos abren los ojos, porque en realidad poco se ha escuchado. Y yo no creo que haya un contribuyente que por sí mismo lo pague. Por pequeño que sea el monto, lo pague, ¿no? Porque te diría, ya los que pagaron, pues ya consintieron consintieron la ley, pero aquí de lo que estamos hablando más bien es de los que no lo pagaron y la autoridad les está determinando el crédito, ¿no? No, coincido plenamente. Yo no creo que haya un contribuyente que le guste la idea de pagarlo 2 veces. Ahora, pues habrá quien diga, tengo un empleado en Monterrey y uno en Guadalajara y uno en Querétaro, pues la verdad es que no me voy a meter en problemas y lo termino pagando. Quizás sea un caso muy, muy aislado, muy esporádico, pero me imagino que en la mayoría de los casos este tipo de cosas van a ir saliendo a lo largo del año y a lo largo de los meses siguientes. Muy bien. ¿Algo más que nos quieras comentar de esta situación, del planteamiento, de lo que ya analizaste? Algo que se me esté yendo a preguntarte en relación a todo lo que has estudiado relacionado con este tema. Pues no, simplemente concluir que creo que tiene que haber mucha conciencia por parte de contribuyentes y autoridades en relación a la forma en que se ve el impuesto sobre nóminas, ¿no? Porque lo tenemos, insisto, como que de lado, siempre es el último que vemos, pero ese tipo de interpretaciones, ese tipo de alcances se dan en función de situaciones particulares en que los contribuyentes evitaban el pago de impuestos a través, insisto, de mandar vendedores alrededor de la República y vendedores que a lo mejor estaban radicados aquí. Ese es el alcance que tendría esta disposición. El hecho de darle un alcance mucho mayor y ahora tratar de recaudar en función de esto, me parece criticable y, pues, ¿por qué no decirlo, no? También me parece muy criticable la manera que están resolviendo los tribunales locales, porque las consecuencias de este tipo de decisiones afectan a todos los ciudadanos, sobre todo, obviamente, a aquellos que se ubican en la ciudad, pero también a los empleados. Finalmente es un impuesto que ataca directamente a la nómina, claro, porque entre mayor es la carga fiscal de la nómina, pues mucho menos el incentivo del patrón de emplear gente. Claro. De forma tal que también una invitación a nuestros jueces, nuestros hacedores de justicia, a ver ese tipo de temas con mucho más profundidad, con mucho más seriedad y ver la justicia detrás de este tipo de determinaciones. Estamos hablando de contribuyentes que demostraron haber pagado el impuesto de la nómina de los empleados de fuera de la ciudad, y pues el hecho que un juez así lo vea y aún así dé la razón a los criterios recaudadores, híjole, me parece muy delicado y muy grave. Muy delicado. Y bueno, pues para mí, como conclusión de todo esto, Vic, pues es que la verdad es que un tema pues novedoso para muchos, porque no lo hemos tal vez dimensionado. Así es. A lo mejor todavía no nos llega la liquidación, lo vamos a dimensionar el día que nos liquiden, pero yo creo que hay que estar preparados, y esto que nos acabas de dar a conocer, pues nos abre los ojos a, uno, tratar de, pues valga la mala expresión, de eludirlo, pero no eludirlo en un sentido defraudatorio, claro, sino más bien de que la carga tributaria no se me duplique, más bien desde esa perspectiva me refiero, con lo que nos acabas de platicar. Pero otra que te digo que sí me quedo yo con eso en el tintero, es que independientemente de que algunos contribuyentes busquen la forma de que no se pague 2 veces ese impuesto, creo que nuestras autoridades deben de interpretar de acuerdo a
una interpretación armónica de lo que el legislador quiso dar a entender en su texto y no una interpretación con un afán únicamente recaudatorio, que eso es lo que nos estamos encontrando aquí en nuestro país. Desafortunadamente la interpretación no es vamos a interpretar de la manera buscando el espíritu que tuvo el legislador para crear o modificar la norma, sino más bien vamos a buscar la forma en que lo acomodamos a nuestro beneficio para recaudar más por las necesidades que tenemos económicas en el país, ¿no? Yo creo que eso es muy lamentable. Sí, totalmente de acuerdo contigo, y yo creo que ahorita lo que nos toca a nosotros como particulares pues es evitar colocarnos en situación de riesgo, ¿no? Así es. Entonces, este es un riesgo para muchas empresas, y en la medida en que se salgan de esta zona de riesgo mediante lo que hemos platicado ahorita, pues creo que será mucho más difícil que se materialice alguna contingencia. Muy bien, pues amigos, aquí está la invitación. Aquí tenemos a Víctor, que nos ha ilustrado con este tema. Y ahí está la invitación para los que pues tengan la imperiosa necesidad de defenderse, pues las puertas del despacho donde Víctor presta sus servicios están abiertas para todos ustedes. Víctor, gracias de verdad por el tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada y la verdad es que me da mucho gusto poder platicar contigo. Ha sido una plática bastante amena. No pensamos que en un tema tan chiquitito el tiempo fuera a alcanzarnos o a sobrarnos. Creo que ha sido un tiempo bastante adecuado, pero sobre todo, gracias por tu participación en este programa. Al contrario, Francisco, muchísimas gracias por invitarme. Como siempre, encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, amigos, pues iniciamos este 2018 con un buen programa. Espero que nos acompañen en lo sucesivo y muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Perdón, amigos, perdón. Estoy olvidando algo, Víctor, y es muy grave. Entregarte un reconocimiento. Discúlpame, por favor. Hombre, al contrario. Ya estoy yo aquí corriendo. Una disculpa pública. Bueno, voy a permitirme leer el reconocimiento para nuestro invitado. GBA Consultoría y Capacitación S.A. otorga el presente reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado Víctor Manuel Barajas Barrera por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México. Ciudad de México, enero de 2018. Víctor, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Paco. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, amigos, ahora sí, hasta pronto con un programa más de Los Mejores Fiscalistas. Buenas tardes.